Escuché a mi mamá llamarme tonta. Luego hicieron la fiesta de compromiso de mi hermana en mi casa, pero yo aproveché el micrófono y expuse lo que ellos escondían hace años. Hola Reddit, necesito desahogarme y saber si soy la idiota en esta historia. Mi familia, ni siquiera sé por dónde empezar. Es como si hubiera vivido toda mi vida en una obra de teatro absurda, donde yo soy el personaje secundario que siempre pierde, sin importar cuánto se esfuerce. Siempre he sido la hermana responsable, la que se supone que tiene la cabeza bien puesta, la que carga con el peso de las expectativas, como un atlas condenada a sostener un cielo que amenaza con aplastarla. Vivo en Medellín, tengo mi propia casa, un pequeño oasis de calma y orden en medio del caos que es mi familia. Trabajo como diseñadora gráfica, un trabajo que amo, que me exige y me llena, y que, irónicamente, me ha convertido en la solterona exitosa, según mi madre. Tengo un gato llamado Schrödinger, una bola peluda de ronroneos que es mi única compañía real la mayor parte del tiempo. Él no me juzga, no me compara, no me exige ser alguien que no soy. Él simplemente es, y a veces, en la quietud de la noche, con Schrödinger acurrucado en mi regazo, me pregunto si no debería haber seguido su ejemplo y haberme dedicado a la contemplación silenciosa en lugar de intentar navegar las turbulentas aguas de mi familia. Lo que mi madre no entiende, o quizás finge no entender, es que no soy solterona por elección, sino porque entre el trabajo, el cual requiere horas extenuantes frente a la pantalla, corrigiendo colores, ajustando tipografías, lidiando con clientes exigentes, y el drama familiar, que drena mi energía como un vampiro emocional, no me queda tiempo ni energía para otra cosa. Salir a citas, conocer gente, construir una relación, todo eso requiere un esfuerzo que simplemente no puedo permitirme. Es como si mi vida fuera una ecuación matemática donde las variables de trabajo y familia ocupan todo el espacio, dejando cero para cualquier otra cosa. Y hablando de drama familiar, ahí es donde entra mi hermana menor, Clara. Ella es, bueno, todo lo contrario a mí. Es como si el universo hubiera decidido crear dos polos opuestos y colocarlos en la misma familia para ver qué pasaba. Clara es carismática, sí, de esa forma efervescente que atrae todas las miradas. Extrovertida, ruidosa, siempre rodeada de gente, riendo a carcajadas, contando historias fascinantes. Manipuladora como el demonio, capaz de tejer una red de mentiras tan intrincada que hasta ella misma termina creyéndolas. Y, por supuesto, la favorita indiscutible de mi madre. Siempre ha habido una especie de rivalidad soterrada entre nosotras, un veneno silencioso que ha corroído nuestra relación desde la infancia. Aunque yo, sinceramente, he intentado ignorarla la mayor parte de mi vida, concentrarme en mi propio camino, construir mi propia felicidad, es difícil escapar de la sombra que proyecta su constante presencia en la vida de mis padres. Crecí sintiendo que vivía a su sombra, constantemente comparada y, obvio, saliendo perdiendo. Recuerdo una vez, en la primaria, que saqué el mejor promedio de la clase. Llegué a casa emocionada, con el diploma en la mano, esperando el reconocimiento, el abrazo, la felicitación. Mi mamá, en lugar de eso, me miró con una sonrisa condescendiente y me dijo: «Mira, Clara, ella siempre está tan alegre, deberías ser más como ella». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi logro académico no valía nada porque no sonreía las 24 horas del día como una payasa de circo. Recuerdo que me encerré en mi habitación, las lágrimas quemándome las mejillas, el diploma arrugado en mi puño. Desde ese momento, supe que nunca sería suficiente, que siempre estaría a la sombra de la alegría performativa de Clara. Mis padres siempre han tenido una debilidad por Clara. Ella es la hija perfecta, la que nunca hace nada mal, al menos en sus ojos. La niña de oro, intocable, inmune a las críticas. Y no es que yo sea una santa, claro, tengo mis defectos, cometo errores, pero siempre he intentado hacer las cosas bien, ser independiente, no causarles problemas. Trabajar duro, pagar mis cuentas, construir una vida estable. Mientras tanto, Clara ha saltado de un trabajo a otro, dejando un rastro de caos y deudas a su paso, ha tenido 1.000.000 de novios, cada uno más efímero que el anterior, ha vivido en el extranjero con la plata de mis padres, buscando su propósito en la vida, léase. Viajando y festejando. Y siempre, ha sido recibida con los brazos abiertos, una sonrisa radiante y mi niña, qué bueno que volviste a casa. Recuerdo cuando me mudé a mi propio apartamento. Me costó un ojo de la cara amueblarlo. Trabajé horas extras durante meses, sacrificando fines de semana y noches de sueño, para poder pagarlo todo. Elegí cada mueble con cuidado,
pinté las paredes yo misma, convertí ese pequeño espacio en mi santuario. Clara, en cambio, decidió que quería independizarse, también, y mis padres, sin pestañear, le compraron un apartamento en el poblado, amueblado, decorado, con todo incluido. Un apartamento de lujo, con vista a la ciudad, mientras que yo seguía pagando la hipoteca de mi pequeño refugio. Y yo, como la tonta, me sentí culpable por sentir envidia. Es que Clara es más joven, necesita más apoyo, me dijo mi mamá en ese entonces, con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. Ajá, claro, apoyo para irse de fiesta a Provenza, para comprar ropa de diseñador, para financiar su estilo de vida bohemio. Mientras tanto, yo seguía trabajando, ahorrando, intentando construir un futuro sólido, sintiéndome como una hormiga insignificante a la sombra de la cigarra despreocupada. En fin, esta dinámica familiar tóxica ha sido la constante en mi vida, un ruido de fondo que nunca cesa, una melodía disonante que me acompaña a todas partes. Y ahora, con la última jugada de Clara, siento que he llegado a mi límite. Es como si una presa se hubiera roto dentro de mí, liberando una torrentera de emociones reprimidas. Ya no sé qué hacer, Reddit. Necesito una opinión externa, una perspectiva fresca, un salvavidas en este mar de confusión. ¿Soy yo la exagerada? ¿Soy yo la que tiene el problema? ¿Soy yo la que está loca? No lo sé, pero lo que sí sé es que estoy harta. Harta de ser la sombra de mi hermana, harta de ser la responsable, harta de ser la tonta, harta de ser la que siempre cede, la que siempre calla, la que siempre pierde. Harta de ser el personaje secundario en la tragicomedia de mi familia. La manipulación de Clara era un arte oscuro, una coreografía siniestra que había perfeccionado a lo largo de los años con la precisión de un relojero suizo. No era una manipulación estridente, no, la suya era sutil, casi imperceptible, como una fina lluvia ácida que te corroía lentamente, disolviendo tu autoestima, tu voluntad, tu propia identidad. Era una maestra del disfraz, capaz de transformarse en la víctima perfecta, con esos ojos de cachorro mojado que derretían hasta el corazón más duro. Sabía cómo retorcer las situaciones a su conveniencia, cómo tejer una red de medias verdades y mentiras piadosas que te dejaban atrapado en su telaraña, sintiéndote culpable por siquiera pensar en cuestionarla. Recuerdo una vez, en la universidad, cuando plagió descaradamente el trabajo final de una compañera. La descubrieron, por supuesto. Las pruebas eran irrefutables, frases calcadas, párrafos enteros copiados y pegados, incluso la bibliografía era idéntica. Pero, ¿saben qué hizo Clara? Lloró, se deshizo en un mar de lágrimas, sollozando desconsoladamente frente a la profesora, contándole una historia lacrimógena sobre un novio que la había abandonado, un gato enfermo a punto de morir y una abuela hospitalizada. Mentira, por supuesto, la abuela estaba tan campante, jugando bingo con sus amigas y apostando a doble o nada. La profesora, una mujer joven e impresionable, conmovida por el dramático relato, le dio otra oportunidad. Le permitió rehacer el trabajo, le ofreció tutorías, la trató con una indulgencia que rayaba en lo absurdo. A mí, en cambio, cuando me equivoqué en una simple cita bibliográfica, un error minúsculo, una coma fuera de lugar, me bajó la nota sin contemplaciones. Las reglas son las reglas, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Claro, las reglas aplican para mí, la tonta responsable, la que se esfuerza, la que cumple con sus obligaciones, pero no para la niña mimada de ojos llorosos, la princesa intocable. ¿Y mi madre? ¿Qué hizo mi madre? La consoló, la abrazó, le dijo que no se preocupara, que todo se iba a solucionar, que era una niña tan inteligente y talentosa, que no necesitaba copiar. A mí, en cambio, me sermoneó durante horas, me dijo que debía ser más cuidadosa, que no podía cometer esos errores, que debía ser un ejemplo para mi hermana. ¿Ejemplo de qué? De cómo ser la tonta útil, la QE siempre carga con las culpas, la que siempre se sacrifica por el bien de la familia. La rabia me carcomía por dentro, un ácido corrosivo que me quemaba las entrañas, pero me mantuve en silencio, tragándome la indignación, asumiendo mi rol de mártir con la resignación de un cordero camino al matadero. Otra vez, recuerdo que Clara destrozó el carro de papá, un clásico impecablemente restaurado, su orgullo y alegría. Lo estrelló contra un poste de luz, volviendo a casa de una fiesta a altas horas de la madrugada, con el maquillaje corrido y un aliento que olía a tequila barato. ¿Y qué pasó? Papá, en lugar de enojarse, en lugar de exigirle responsabilidades, se preocupó por si ella estaba bien, si se había lastimado. La abrazó, la consoló,
Le dijo que lo material no importaba, que lo importante era que ella estuviera a salvo. Y, para colmo, le compró otro carro, más nuevo, más moderno, para que esté más segura. Un carro último modelo, con todos los extras, un capricho que le costó una fortuna. A mí, en cambio, cuando le pedí prestado el carro para ir a una entrevista de trabajo, una oportunidad que podría haber cambiado mi vida, me lo negó rotundamente. Es muy peligroso que manejes sola por la ciudad, me dijo con una preocupación fingida que me revolvió el estómago. Claro, peligroso para mí, la tonta responsable, la que siempre piensa en las consecuencias, pero no para la niña de oro, la que destroza carros como si fueran juguetes, la que vive en un mundo de privilegios e impunidad. Recuerdo la frustración que sentí en ese momento, la impotencia, la rabia contenida que me apretaba la garganta. Perdí la entrevista, por supuesto. Llegué tarde, despeinada, sudorosa, después de haber corrido varias cuadras bajo el sol implacable de Medellín. Y mientras veía cómo se esfumaba la oportunidad de mis sueños, pensé en Clara, en su nuevo carro, en su vida despreocupada, y sentí una punzada de envidia, un veneno amargo que me corroía el alma. Y ahora, la gota que colmó el vaso, el detonante que hizo estallar la bomba de tiempo que era mi familia. La fiesta de compromiso. Clara, con esa naturalidad impostada que la caracteriza, con esa sonrisa angelical que esconde una mente maquiavélica, casi sin preguntar, decidió que su fiesta de compromiso sería en mi casa. Es que tu casa es tan bonita, tan acogedora, tiene ese jardín perfecto para la ocasión, me dijo con una voz melosa que me producía náuseas. Además, añadió con un guiño cómplice, así no tenemos que gastar en alquilar un salón. Mis padres, por supuesto, la apoyaron de inmediato, como marionetas que responden a los hilos invisibles de la manipulación de Clara. Es una excelente idea, hija, dijo mi madre con entusiasmo, tu hermana tiene buen gusto, siempre sabe lo que hace. Mi padre asintió con la cabeza, embobado con la sonrisa de su hija predilecta. Y yo, como la tonta de siempre, asentí, acepté, tragué el nudo de rabia que se me formaba en la garganta, un nudo duro y amargo que amenazaba con asfixiarme. ¿Por qué? Porque soy la responsable, la que no quiere causar problemas, la que siempre cede, la que siempre pierde. Pasé semanas preparando mi casa para la fiesta, limpiando cada rincón hasta que brillara, decorando con esmero, organizando cada detalle con una precisión obsesiva, para que todo fuera perfecto, para que Clara, la niña mimada, la princesa intocable, tuviera la fiesta de sus sueños, a costa de mi tiempo, de mi energía, de mi propia cordura. Mientras tanto, ella se dedicaba a probarse vestidos, a elegir el menú, a supervisar las flores, a dar órdenes a diestra y siniestra, como si fuera la reina de Saba. Y yo, como la tonta, seguía trabajando, corriendo de un lado a otro, con los nervios a flor de piel, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, sintiéndome cada vez más pequeña, más insignificante, más tonta. La presión me aplastaba, el cansancio me consumía, la rabia me carcomía por dentro, pero me mantuve firme, interpretando mi papel de mártir con una sonrisa forzada, convencida de que mi sacrificio, como siempre, pasaría desapercibido. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Medellín con una paleta de colores vibrantes, desde un naranja intenso hasta un rosa suave, como si el propio universo se preparara para el espectáculo que estaba a punto de comenzar. La fiesta de compromiso de Clara, un torbellino de risas, música y conversaciones superficiales, bulía en mi jardín. El aroma a carne asada se mezclaba con el perfume dulzón de las gardenias y los jazmines, creando una atmósfera embriagadora que, sin embargo, no lograba disipar el nudo de tensión que se me apretaba en el estómago. Yo, con los pies hinchados dentro de mis zapatos de tacón, la sonrisa pegada a la cara como una máscara de teatro griego y el cansancio acumulado de semanas de preparativos, me escabullí hacia la cocina en busca de un respiro, un oasis de silencio en medio de la cacofonía festiva. La cocina, sorprendentemente, estaba vacía. El silencio, apenas roto por el zumbido del refrigerador, era un bálsamo para mis nervios deshilachados. Me serví un vaso de agua fría, el cristal empañándose al instante en mis manos temblorosas. Lo bebí de un trago, sintiendo cómo el líquido helado me recorría la garganta reseca, apagando el fuego de la indignación que comenzaba a arder en mi interior. Me apoyé en la mesada de granito, su frialdad penetrando a través de la fina tela de mi vestido. Cerré los ojos por un instante, aspirando el aroma a café recién hecho que aún persistía en el aire, un aroma familiar y reconfortante que me transportaba a mañanas tranquilas, a desayunos en soledad, a un mundo lejos del drama familiar.
En ese preciso momento, escuché voces provenientes del patio trasero. Reconocí la voz de mi madre, ese tono agudo y ligeramente nasal que siempre me ponía los pelos de punta, mezclado con la risa gutural de mi tía Marta. La curiosidad, o quizás un presentimiento oscuro, una premonición de la tormenta que se avecinaba, me impulsó hacia la ventana. Me escondí detrás de la cortina de encaje, sus delicados bordados rozando mi piel como una caricia irónica. Espiaba la conversación como una ladrona, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, una mezcla de culpa y fascinación recorriéndome las venas. Mi madre, con una copa de champán en la mano, gesticulaba animadamente, sus dedos enjollados brillando bajo la luz tenue del atardecer. ¿Y la tonta de Paula, te imaginas, Marta? Dejó que Clara hiciera la fiesta aquí, en su casa. Como si fuera de ella. Con todo el sacrificio que le costó comprarla. No entiendo cómo puede ser tan ingenua, tan... Su voz se apagó por un instante, buscando la palabra adecuada, tan estúpida. Las palabras de mi madre me golpearon como una descarga eléctrica, dejándome sin aliento, con un zumbido ensordecedor en los oídos. Sentí una oleada de calor que me subió por el cuello, tiñéndome las mejillas de un rojo intenso. Mis manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas. Sí, es verdad, respondió mi tía Marta, su voz impregnada de una malicia apenas disimulada. Soltó una risita corta y desagradable, como el graznido de una urraca. Clara siempre se sale con la suya. Es lista, la niña. Sabe cómo manejar a la gente, cómo darles vuelta como a una media. Mi madre asintió con la cabeza, complaciente, dando un sorbo a su champán. Sí, Clara es muy inteligente, siempre lo ha sido, no como Paula, que es tan... Bueno, ya sabes, y volvió a dejar la frase en el aire, como si la sola mención de mi nombre la contaminara. No necesitaba terminar la frase. Sabía perfectamente lo que quería decir. Tontina, ingenua, estúpida, manipulable. Las palabras resonaban en mi cabeza, martillándome las sienes, grabándose a fuego en mi memoria. Me quedé allí, paralizada detrás de la cortina, el encaje arañándome la piel, escuchando la conversación como en un trance, sintiendo cómo la rabia me invadía, una rabia fría, calculadora, que me helaba la sangre y me hacía temblar de pies a cabeza. La imagen de mi madre, sonriendo, complaciente, mientras hablaba mal de mí a sus espaldas, se grabó a fuego en mi memoria, una fotografía cruel e imborrable. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una opresión que me dificultaba la respiración, como si una mano invisible me apretara el corazón. Las lágrimas amenazaban con brotar, quemándome los ojos, nublando mi visión, pero las contuve a la fuerza, tragándome el nudo de dolor que se me formaba en la garganta. No iba a llorar, no les iba a dar esa satisfacción, no iba a permitir que me vieran vulnerable, derrotada. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Un clic, un interruptor que se activó en lo más profundo de mi ser. Una presa se rompió, liberando una torrentera de emociones reprimidas durante años, décadas, una vida entera. Ya no era la Paula sumisa, la Pau. La responsable, la Paula que siempre callaba, la Paula que siempre perdía. Era una Paula nueva, una Paula llena de rabia, una Paula decidida a no callar más, a no ser la tonta, a no ser la víctima. En ese instante, con el corazón latiéndome con la fuerza de un tambor de guerra, con la rabia quemándome las entrañas, supe lo que tenía que hacer. Y una sonrisa fría, calculadora, se dibujó en mis labios. La rabia era una corriente eléctrica, un voltaje brutal que me recorría de la cabeza a los pies. Me zumbaban los oídos, sentía el pulso martilleando en mis sienes, un dolor sordo que se extendía hasta la mandíbula. Tonta, la palabra de mi madre se repetía en mi mente como un disco rayado, un loop infinito de humillación. Cada repetición aumentaba la presión en mi pecho, una opresión que me dificultaba respirar, como si una mano invisible me apretara la garganta. Me temblaban las piernas, una mezcla de furia y adrenalina que amenazaba con derribarme. De repente, en medio del caos emocional, una idea se formó en mi mente, tan fría y afilada como una hoja de acero. No, no sería la tonta. No más, una oleada de energía, una fuerza desconocida hasta ese momento, me recorrió el cuerpo. Era como si una presa hubiera reventado en mi interior, liberando una torrentera de rabia contenida durante años. Tenía que actuar, tenía que hacer algo, cualquier cosa, para detener esta farsa, para arrancarle la máscara a Clara y mostrarle al mundo, y sobre todo a mi madre, la verdadera cara de su hija perfecta. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, lo recordé. La carpeta. Subí las escaleras corriendo, tropezando con mis propios pies,
los tacones resonando en la madera como un martillo golpeando un yunque. La música de la fiesta, que momentos antes me había parecido un ruido de fondo irritante, ahora se escuchaba lejana, distorsionada, como si viniera de otro mundo. Mi respiración era un jadeo agudo, el aire entrando y saliendo de mis pulmones con dificultad. Llegué a mi habitación, mi santuario, el único lugar de la casa donde me sentía segura, y me lancé sobre el escritorio. Mis dedos, temblorosos e impacientes, revolvieron entre los papeles, apartando bocetos, facturas, cartas, buscando con desesperación. La carpeta. Tenía que encontrarla. Era mi única arma, la única prueba que tenía contra Clara, contra su imperio de mentiras, contra su reinado de manipulación. La carpeta era de un azul oscuro, casi negro, gruesa y pesada, como un tomo antiguo lleno de secretos. La guardaba en el fondo del último cajón de mi escritorio, oculta bajo una pila de libros de diseño gráfico, como un tesoro maldito, un arma de doble filo que temía usar. Dentro, se acumulaban años de evidencia, un catálogo meticuloso de las mentiras y manipulaciones de mi hermana. Fotos comprometedoras, correos electrónicos incriminatorios, documentos que probaban su plagio en la universidad, testimonios de antiguos compañeros de trabajo que habían sufrido sus artimañas, incluso una grabación de una conversación telefónica donde Clara admitía haberle robado el novio a una amiga. Un arsenal de información que había recopilado a lo largo de los años, no con la intención de usarla, sino como una forma de protegerme, como un escudo contra su veneno. No sabía por qué lo había guardado, quizás por una necesidad inconsciente de documentar la podredumbre que se ocultaba bajo la fachada de perfección de mi hermana, quizás por una esperanza ilusoria de que algún día la verdad saldría a la luz por sí sola. Pero ese día, en ese preciso instante, comprendí que la verdad no se abriría camino sola. Tenía que ser yo quien la desenterrara, quien la mostrara al mundo, quien la usara como un arma para defenderme, por fin, de la tiranía de Clara. Mis dedos se cerraron sobre la carpeta, el tacto del cartón rugoso contra mi piel me produjo una extraña sensación de alivio, de poder, de justicia. Era como si sostuviera en mis manos el destino de mi familia, el futuro de mi propia vida. La saqué del cajón. Una nube de polvo se elevó en el aire, iluminada por el tenue resplandor de la lámpara de mi escritorio. La abrí, revisando su contenido con una mezcla de asco y satisfacción. Las pruebas estaban allí, irrefutables, innegables. Fotos de Clara con diferentes hombres en situaciones comprometedoras, correos electrónicos donde pedía dinero prestado a amigos y familiares con excusas falsas, documentos de la universidad con L. A evidencia del plagio, todo estaba allí, ordenado, clasificado, esperando su momento. Clara, la niña mimada, la princesa intocable, iba a caer. Y yo, la tonta, la responsable, la que siempre callaba, iba a ser la que la derribara. Una sonrisa fría, cruel, se dibujó en mis labios. Sentí una punzada de miedo, una duda fugaz que me recorrió la espalda como un escalofrío, pero la rabia, la necesidad de justicia, la sed de venganza, eran más fuertes. Con la carpeta en la mano, salí de mi habitación, decidida a terminar con esta farsa de una vez por todas. Bajé las escaleras, cada paso resonando en la madera como un golpe de tambor, anunciando la llegada de la tormenta. Bajé las escaleras, la carpeta azul oscura apretada contra mi pecho como un escudo. La música, las risas, las conversaciones banales, todo ese ruido festivo me llegaba amortiguado, como si estuviera sumergida bajo el agua. Solo escuchaba el latido frenético de mi propio corazón, un tambor de guerra resonando en mi pecho. Sentía una mezcla de terror y euforia, una especie de vértigo que me hacía temblar. No había un plan claro en mi mente, solo una necesidad imperiosa de actuar, de romper con la farsa, de exponer la verdad, aunque eso significara destruirlo todo. Llegué al pie de la escalera y me detuve un instante, observando la escena. El jardín estaba iluminado por faroles de papel que proyectaban una luz cálida y difusa. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, charlaban animadamente, copa en mano. Clara, radiante con un vestido blanco que parecía sacado de un cuento de hadas, reía a carcajadas junto a su prometido, un hombre alto y rubio con una sonrisa perfecta y una mirada vacía. Mis padres, orgullosos y felices, se paseaban entre los invitados, recibiendo felicitaciones y elogios. Una imagen idílica, una postal de familia perfecta. Una mentira. En ese momento, Clara tomó el micrófono. La música se apagó. Un silencio expectante se apoderó del jardín. Todos los ojos se posaron en ella. Queridos amigos, familiares, comenzó a decir con una voz melodiosa que me producía náuseas.
No podía soportarlo más, no podía seguir siendo testigo de esa farsa. Empujé a un par de invitados que me bloqueaban el paso y me abrí camino entre la multitud, la carpeta azul oscura apretada contra mi pecho. Sentía las miradas de todos clavadas en mí, como agujas punzantes. Mi padre, al verme avanzar hacia el centro del jardín con una expresión decidida, intentó detenerme. Me agarró del brazo, sus dedos se clavaron en mi piel. Paula, ¿qué haces?, me susurró con una mezcla de preocupación y reproche. No hagas una escena. Lo aparté de un empujón, liberándome de su agarre. No, dije con una voz firme que me sorprendió a mí misma. Esta vez no voy a callar. Llegué hasta el pequeño escenario improvisado donde Clara, con una expresión de sorpresa y confusión, me miraba con los ojos muy abiertos. Le arrebaté el micrófono de las manos. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Sentí una punzada de miedo, pero ya no había vuelta atrás. Antes de que continúen con esta pantomima, dije con una voz que resonó en el silencio del jardín, creo que hay algo que todos deberían saber. Mi voz temblaba ligeramente, pero mi mirada se mantenía firme. Conecté el USB que había sacado de la carpeta al proyector que estaba junto al escenario. Mis dedos, a pesar del temblor, se movieron con precisión. La pantalla, que momentos antes mostraba una foto de Clara y su prometido, se quedó en blanco por un instante. Un silencio tenso, expectante, se apoderó del jardín. Luego, aparecieron en la pantalla los correos electrónicos de Clara, uno tras otro, con la evidencia irrefutable de sus mentiras, de sus manipulaciones, de su podredumbre. Los mensajes, fríos y calculadores, se proyectaban en la pantalla gigante, iluminando la noche con la cruda luz de la verdad. La cara de Clara, que momentos antes había estado radiante de felicidad, se transformó en una máscara de horror. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban llenos de pánico. Mis padres, petrificados, me miraban con una mezcla de incredulidad y furia. Los invitados, en silencio, observaban la escena con una fascinación morbosa. El prometido de Clara, pálido y con la mandíbula apretada, la miraba con una expresión de asco. El silencio se hizo insoportable, roto solo por el zumbido del proyector y el sonido de mi propia respiración. Había lanzado la bomba, y ahora, solo quedaba esperar a que explotara. El silencio que siguió fue denso, pesado, palpable, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en una película. Todos los presentes, congelados en sus posturas, parecían estatuas de cera iluminadas por el resplandor enfermizo del proyector. En la pantalla, los correos electrónicos de Clara seguían desfilando, cada línea un testimonio de su engaño, cada palabra una daga clavada en el corazón de la imagen perfecta que había construido durante años. Podía sentir las miradas clavadas en mí, una mezcla de asombro, reproche, curiosidad morbosa. Pero la mirada que más me dolía, la que me quemaba la piel como ácido, era la de mi madre. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora ardían con una furia contenida, una decepción glacial que me helaba la sangre. A su lado, mi padre, con el rostro pálido y la mandíbula apretada, parecía a punto de desplomarse. Clara, en el centro del escenario, era la imagen misma de la devastación. Su maquillaje corrido, sus ojos rojos e hinchados, su vestido blanco manchado de vino tinto. Parecía un ángel caído, despojado de su halo de pureza. Su prometido, el hombre de la sonrisa perfecta y la mirada vacía, se había apartado de ella como si fuera una leprosa, su rostro una máscara de repulsión. Recuerdo haber visto cómo se quitaba el anillo de compromiso, una pieza de oro blanco con un diamante enorme que brillaba con una crueldad obscena, y lo dejaba sobre una mesa cercana, el sonido metálico del anillo contra la madera resonando en el silencio como un disparo. Dio media vuelta y se alejó sin decir una palabra, desapareciendo entre la multitud, dejando a Clara sola en el escenario, expuesta, vulnerable, desnuda ante la mirada implacable de los invitados. La fiesta, que momentos antes había sido un torbellino de alegría y celebración, se había convertido en un funeral. Un funeral para la mentira, para la imagen perfecta, para la familia feliz que nunca fuimos. Poco a poco, los invitados comenzaron a dispersarse, susurrando entre ellos, mirando a Clara con una mezcla de lástima y desprecio. La música, que había vuelto a sonar tímidamente, parecía una burla, una banda sonora inapropiada para la tragedia que se desarrollaba ante mis ojos. El jardín, antes lleno de vida y color, ahora parecía un escenario desierto, un cementerio de ilusiones rotas. Me quedé allí, de pie junto al proyector, observando la escena con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película en cámara lenta. La rabia que me había impulsado a actuar,
La fuerza que me había sostenido durante esos minutos interminables se había desvanecido, dejando un vacío inmenso en mi interior. Un vacío que se llenaba rápidamente con una nueva emoción: la duda. ¿Había hecho lo correcto? ¿Me había pasado de la raya? ¿Había arruinado la vida de mi hermana? Las preguntas me martillaban la cabeza, cada una un golpe sordo que me hacía tambalear. La imagen de Clara, sola en el escenario, con el rostro bañado en lágrimas, se repetía en mi mente, una imagen que me perseguía como un fantasma. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Había actuado por venganza, por resentimiento, por una necesidad egoísta de justicia? ¿O simplemente había querido defenderme, por fin, de la manipulación constante, de la sombra opresiva de mi hermana? No lo sabía, no estaba segura de nada. La euforia inicial, la sensación de liberación que había sentido al exponer la verdad, se había transformado en un peso aplastante, una culpa que me oprimía el pecho. ¿Había sido yo la verdadera villana de esta historia? La duda me carcomía por dentro, una serpiente venenosa que se enroscaba en mis entrañas. Me sentía perdida, confusa, sola. En medio del silencio del jardín, rodeada de los restos de la fiesta, me preguntaba si, al final, no había terminado siendo la tonta que mi madre siempre había dicho que era. Han pasado 2 semanas desde la fiesta, 2 semanas que parecen un siglo. El silencio en mi casa es ensordecedor, roto solo por los maullidos de Schrödinger, que parece sentir mi angustia y se acurruca a mi lado, ronroneando como si intentara consolarme. 2 semanas sin una sola llamada, sin un solo mensaje. Mi familia no me habla. Me han borrado del mapa, como si nunca hubiera existido. Me han excomulgado de su mundo de apariencias, de sonrisas forzadas y verdades a medias. Y la verdad, Reddit, es que duele. Duele más de lo que imaginaba. Es como si me hubieran arrancado un pedazo del alma, como si me hubieran amputado una extremidad. Una extremidad gangrenada, sí, pero una extremidad al fin y al cabo. Clara está devastada, lo sé, aunque no me lo haya dicho directamente. Me lo han contado amigos en común, esas mismas personas que antes la adoraban y ahora la miran con una mezcla de lástima y desconfianza. Su prometido, el Ken de plástico con la sonrisa perfecta, la dejó, obvio. Canceló la boda, la bloqueó en todas las redes sociales, desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Y aunque una parte de mí, una parte pequeña y mezquina, siente una punzada de satisfacción, la mayor parte de mí se compadece de ella. Sé que lo que hice la destrozó, que le rompí el corazón, que le arruiné la vida. Y aunque intento convencerme de que se lo merecía, de que era necesario, de que era la única forma de detener su espiral de mentiras, la duda sigue ahí, royéndome las entrañas, susurrándome al oído que soy un monstruo, que soy la verdadera culpable de su desgracia. Mis padres, ni hablar, me culpan de todo, me han convertido en la villana de la historia, en la bruja malvada que destruyó la felicidad de su preciada hija. Mi madre, con esa capacidad infinita que tiene para distorsionar la realidad, ha reescrito la historia a su conveniencia. Ahora soy yo la envidiosa, la resentida, la que siempre ha querido hacerle daño a su hermana. Nunca te perdonaré esto, Paula, me dijo por teléfono, su voz fría y cortante como una cuchilla. Has destruido a tu hermana, has destruido nuestra familia. Y colgó, dejándome con el teléfono en la mano, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza como una maldición. Mi padre, más callado, más resignado, me ha mirado con una decepción que me duele más que cualquier reproche. Esa mirada, llena de tristeza y reproche, es la que más me cuesta soportar. Es la mirada del padre que ha perdido la fe en su hija, la mirada del hombre que siempre me ha considerado la responsable, la sensata, y que ahora me ve como un monstruo. Me siento sola, Reddit, terriblemente sola, aislada del mundo, rodeada por un silencio que me asfixia. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que más me confunde, siento una extraña sensación de liberación. Como si me hubiera quitado un peso de encima, como si hubiera roto las cadenas que me ataban a esta familia disfuncional. Como si finalmente hubiera podido respirar. Es una sensación contradictoria, confusa, que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi familia, sobre el mundo. Y en medio de este caos emocional, en medio de esta soledad abrumadora, en medio de esta extraña sensación de libertad, sigo pensando en las palabras de mi madre. Tonta, la palabra resuena en mi cabeza, un eco persistente que se niega a desaparecer. ¿Soy tonta? ¿Fui tonta por callar durante tantos años? ¿Fui tonta por intentar ser la responsable, la que siempre cumple con las expectativas? ¿Fui tonta por creer que algún día las cosas cambiarían, que mi familia me vería, me valoraría, me amaría por quien soy? ¿O fui tonta por exponer la verdad,
¿Por romper la fachada de perfección? ¿Por destruir la imagen idílica que mi familia había construido con tanto esmero? No lo sé, Reddit. De verdad que no lo sé. Por eso estoy aquí, desahogándome con ustedes, con un grupo de extraños en Internet, buscando una respuesta, una opinión, un salvavidas en este mar de confusión. Fui una idiota por exponer a mi hermana en su fiesta de compromiso, aunque lo que hice fue revelar la verdad. ¿Exageré? ¿Fui demasiado lejos? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Necesito sus opiniones. Necesito saber si soy la única loca en esta historia.